Hicimos un paréntesis y hemos preparado esta serie acerca de la Biblia. En la contraportada del boletín, la contraportada, o en la página 4. Primero, el hecho que no estén los avisos de la semana no quiere decir que no haya actividades en la semana. Usted sabe el horario y le esperamos. Segundo, en la contraportada del boletín o página 4, hoy le estoy ofreciendo una serie de recursos espirituales que espero que la semana medite en ellos. Lea las citas bíblicas, pero quiero detenerme en la última parte. Hay 4 cositas que menciono. Dice que doctrinas que no enseñan la palabra de Dios. Enseñanzas, valga la redundancia, que no enseña la palabra de Dios. Regeneración sin arrepentimiento. Hoy la gente no quiere arrepentirse, no quiere confesar sus pecados. El nuevo nacimiento, la regeneración, tiene que ir acompañada de arrepentimiento genuino, verdadero, sincero. 2, y ahí están las citas, la semana véalas. Salvación sin la sangre de Cristo. Es una doctrina que en toda la Biblia se ve. No va a experimentar nadie salvación de la condenación eterna sin creer, sin apropiarse de la sangre preciosa de Jesús. Y hay 2 cosas más, pero en casita espero las medite. Si no le tocó boletín, pídale a las edecanes, lléveselo, regálelo, compártalo. No queremos que se tiren. Y quiero agregar una cosa más en esa sección. Y es la siguiente. A ver cómo les cae. Voy a observar cómo me van a ver. A algunos no les va a gustar. La unión matrimonial entre 2 personas del mismo sexo. La unión matrimonial entre 2 personas del mismo sexo no es bíblico. No lo apoya la Biblia. El hecho que sea legal no quiere decir que sea moral. El hecho que sea legal no quiere decir que sea ético. El hecho que sea legal no quiere decir que no sea contra natura. Y el hecho que sea legal no quiere decir que sea bíblico. Entonces la iglesia, como cristianos, no debemos imitar. No debemos imitar ni estar de acuerdo con la parte de la sociedad o la sociedad que lo celebre, que lo crea. Tal vez para ser aceptados. Vea qué dice la Biblia al respecto. Tal vez por moda. Hermanos, algunos dicen eso es crueldad. Otros dicen eso y hay fobias, ¿verdad? Nos señalan y nos apuntan que 3 clases de fobia nos aplican. No es crueldad, no es que haya alguna fobia, no es violencia de género. Oiga bien, no es violencia de género.
es verdad, es la verdad bíblica en un mundo lleno de cosas cambiantes y aberrantes. No se ventaneen en las redes sociales. Es que yo nomás fui, no. Hay cosas donde el cristiano tiene que aprender a decir no. Hermanos, no podemos apoyar tampoco a la LGBTQ, no podemos apoyarla. No es violencia cristiano espiritual como nos llaman a veces, como algunos la han llamado. No es que nosotros estamos retrocediendo, no es que estemos volviendo al pasado. Mire, como cristianos, no estamos llamados, como cristianos, no estamos llamados a reflejar la cultura del mundo. Estamos llamados a imitar a Cristo, a reflejar a Cristo, su imagen, su enseñanza, su doctrina, etcétera, etcétera. No somos unos símbolos. Miren, nosotros debemos coincidir y estar de acuerdo con las enseñanzas de la palabra de Dios. No podemos ser parte de bendecir una confusión, por no darle otro nombre más duro. No podemos. Vaya a la Biblia. Hoy empecemos con el versículo que empezó la lectura que acabamos de hacer. ¿Se acuerdan qué versículo fue? Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quiere repetirlo conmigo como una confesión de fe? ¿Quiere repetirlo conmigo y con los demás hermanos como una afirmación de nuestra fe? ¿Quiere repetirlo conmigo con convicción? Lámpara y lumbrera. Amén. No se nos olvide. La única regla de fe y de práctica. Luisito, ¿cuál es? Luis Vargas. La Biblia, la única regla de fe y práctica del cristiano es la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es leerla por leerla. Leerla para aprender y practicarla. Miren, vivimos tiempos difíciles, donde sin darse cuenta muchos cristianos se ha mezclado muchas ideas, se han mezclado con el evangelio, muchas ideas se han mezclado con la Biblia. Por eso el Espíritu Santo, por eso Dios nos dejó. Mire, el hecho que la Biblia exista, el hecho que la encontremos en muchas presentaciones, el hecho que la Biblia esté en diferentes versiones, el hecho que la Biblia esté a diferentes precios, es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Y hoy usted puede tener en el celular la Biblia, puede tener en su computadora la Biblia. Entonces,
Empezamos con nuestra declaración de fe, con nuestra visión. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera en mi vida. Amén. Quiero compartir con ustedes, quiero que veamos tres cosas. Miren, en primer lugar, Dios quiere que toda persona le conozca. Dios ama a todos. Odia al pecado, por decirlo así, pero ama a la persona. Quiere salvarla, quiere perdonarla, quiere cambiarla, quiere que nazca, etcétera, etcétera. Dios quiere que todos le conozcan. Por eso ha dejado su palabra. Por eso dejó la Biblia. Por eso. Porque Él quiere que todos le conozcan. Él quiere que le atesoremos en el corazón. Mire lo que dice San Juan, capítulo 17 y versículo 3. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Otra versión dice, en esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien enviaste. Entonces la vida eterna no va a empezar cuando usted llegue al cielo. Usted ya empezó a tener vida eterna. La vida eterna consiste, dice, en conocer a Dios. Y usted ya empezó a conocer a Dios. Cada mensaje está conociendo, sabiendo más de Dios. Cada vez que lee la Biblia, cada vez que toma un estudio bíblico, cada vez que hace una reflexión bíblica. Y la única manera de conocer a Dios es a través de la Biblia. Porque la Biblia la que nos presenta a Dios. Es la Biblia lo que nos refleja a Dios. Es la Biblia. Amén. Entonces, ahí encontramos cuál es su voluntad. También encontramos en la Biblia qué le desagrada a Dios. También encontramos en la Biblia, ahí podemos conocer los atributos de Dios. Los atributos de Dios. El carácter de Dios. Las obras de Dios. Podemos ahí conocer en su totalidad a Dios. Y en eso, dice Jesús, consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti. Entonces, en primer lugar, Dios quiere que la gente le conozca. Así que este mes de la Biblia, regale a alguien una Biblia. Esos papás que van a llevar a sus hijos a la escuela, vaya con la maestra, cuando le presenten la maestra, cuando usted va a conocer al maestro, mire, dígale, mira, te obsequio una Biblia, o un Nuevo Testamento, o una porción de la Biblia, Proverbios, Hebreos, San Juan. Dígale, mira, te la regalo y subrayale un versículo. Como este, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mire, Dios va a usar esa palabra. A mí me sorprende escuchar testimonios que Dios usó palabras que yo ni pensé que pudieran servir. ¿Han oído de Juan Newton? ¿No? Juan Newton, John Newton. ¿No han oído de él? No. Hay un himno precioso, actual, no pasa de moda, se llama, en español se llama Sublime Gracia. Sublime Gracia. Mire, fue esclavista,
o sea, traficante de esclavos. Después él fue esclavo, pecador, lo que usted quiera imaginarse. Pero un día se pone a leer la Biblia y él lee un pasaje donde dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, aunque él tenía un padre que no le había dado buenas dádivas. Pero Jesús dice ahí, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No es texto de evangelio. Yo no me hubiera atrevido a evangelizar con ese texto. Eso tocó el corazón de Juan Newton. Ese texto. Y dice, Señor, dame el Espíritu Santo. Y empieza su transformación. Predicador, pastor. Y entonces compone el himno Sublime Gracia. Amazing Grace en inglés. Precioso himno. Si quiere, si le gustan las tareas, ahí lo busca. Escúchelo. Precioso. ¿O lo va a tocar a alguien de que la haya? ¿Ahorita? No, gracias. No los quiero meter en apuros. Bueno, entonces, al conocer la Biblia, podemos llegar a conocer a Dios. Por eso hay que leer la Biblia. Hay que estudiar la Biblia. Ame el estudio bíblico, tome estudios bíblicos, asista a los estudios bíblicos, memorice la Biblia, aprenda la Biblia. Pero para conocerla o para conocer a Dios, como dice el Señor Jesucristo, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan. Mire, para conocerlo hay que acercarse a Dios. No solo saber, tenemos que acercarnos a Dios. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Y una manera de acercarnos a Dios, hermanos, es a través de la Biblia. Una manera de acercarnos a Dios es a través de la palabra del Señor. Amén. Espero que me dé a entender esta mañana. Mire, San Pablo fue un hombre que tuvo mucha preparación académica. San Pablo fue un hombre muy inteligente. Mire, San Pablo fue un erudito. Las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, un erudito. San Pablo hablaba 3 idiomas. San Pablo tenía varias nacionalidades. Sin embargo, mire lo que él escribe en Filipenses capítulo 3. Mire lo que San Pablo escribe. Bueno, 3, empecemos con el 7. Dice las cosas, dice Pablo, las cosas que para mí eran ganancia, le producían ventaja, le producían ganancias, muchas cosas. Las he estimado como pérdida, por amor de Cristo. Otra versión dice como basura. La versión de 1909 dice como estiércol. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, con el propósito de ganar a Cristo, conocer a Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué lejos estamos de pensar algo así! ¡Qué lejos estamos de tomar una decisión así! Y ser hallado, versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Impresionante, ¿no? Qué testimonio, hermanos. Qué gran lección. Es decir, lo que más debemos valorar, óigame bien por favor, porque esto nos va a ayudar si lo recibimos como de Dios y lo practicamos. Lo que más debemos valorar en nuestra vida es conocer a Dios. Fue lo que hizo San Pablo. Es el testimonio que San Pablo nos está dando. Y no una persona cualquiera, con todo respeto, ¿verdad? Un erudito, un hombre inteligente, un hombre preparado, un hombre como lo era San Pablo. Ciertamente lo terrenal tiene su lugar, pero es pasajero. Tiene su importancia, pero lo más importante es conocer a Dios. Nadie dijo amén. Ay, Señor, ya los cansamos. Lo más importante de nuestra vida debe de ser conocer a Dios. Vamos a ver de este lugar, a ver si aquí dicen el amén más fuerte. Lo más importante de nuestra vida debe de ser conocer a Dios. El trabajo tiene su importancia, la educación tiene su importancia, los pasatiempos tienen su importancia, todo lo demás tiene su importancia, pero lo más importante, como lo hizo San Pablo, ejemplo, testimonio, enseñanza que nos da, debe de ser conocer a Dios. Digo amén por ustedes porque no aprendieron la lección. No aprendieron la lección, pero por ustedes digo amén, Señor. Y perdónanos, Señor. Perdónanos porque quién sabe dónde están mis hermanos. Y la Biblia, la palabra de Dios, es la guía para que conozcamos a Dios. Y la Biblia, palabra de Dios, gracias al Señor, es un milagro que todos los días se repite, está al alcance de todos. Está al alcance. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios por las sociedades bíblicas, preocupadas en traducir, en publicar, en nuevas versiones, etc. Entonces, Dios quiere, en primer lugar, que le conozcamos. Segundo lugar, para conocer a Dios, hermanos, hermanas, necesitamos tener discernimiento. Cuando la Biblia habla de dones, entre muchos, dice también que está el don de discernimiento. Y la palabra de Dios nos da ese discernimiento que necesitamos. ¿Qué es el discernimiento? Mire, el discernimiento es la capacidad de recibir, de percibir, de juzgar con claridad, distinguiendo lo bueno de lo malo.
lo verdadero de lo falso, lo conveniente de lo inconveniente. Eso es discernimiento. Repito, es la capacidad de percibir, la capacidad de juzgar, la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso, lo conveniente y lo inconveniente. Al estudiar la palabra de Dios, cuando usted estudia la palabra, va a recibir discernimiento. Por eso el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Empezamos a saber qué es lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Empezamos a ver qué pertenece a la vida terrenal y qué pertenece a la vida eterna. Por eso Hebreos 4:12, que estudiamos hace 8 días, dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pero mire lo que dice antes. Si quiere buscarlo, si quiere leerlo, Hebreos 4:12. La palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. Así empieza. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es letra muerta. El Espíritu le da vida. Mire, por favor, si gusta, mire también lo que dice Proverbios capítulo 6. Proverbios 6. Y mire lo que dice el versículo 23. Proverbios 6, 23. Dice que el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen. Gloria a Dios. ¿Qué versículo? ¿Qué versículo? Ese es otro buen versículo para que usted regale una porción o una Biblia. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen. Entonces, hermanos, hermanas, tenemos que valorar o tenemos que revalorar la palabra de Dios. Tenemos que evaluarnos nosotros. ¿Creemos lo que estamos leyendo hoy? ¿Es nuestra manera de pensar? ¿Es nuestro credo? Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Tenemos, dice, también la palabra profética. La palabra profética más segura, a la cual palabra profética más segura. No solo una palabra de profecía, tenemos también, a ver si logra, si no ahorita se lo explico, tenemos también, ¿qué cosa? La palabra profética. ¿Cuál es la palabra profética? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la más segura. ¿Está entendiendo? A la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca en el lucero de la mañana y salga en vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto. ¿Qué cosa? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura
es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A ver, me dicen, pastor, tuve un sueño, Dios me habló por un sueño. Está bien, está bien. A veces Dios nos habla por circunstancias. Está bien. Si así le está hablando Dios, está bien. Pero, tenemos, verso 19, ¿qué cosa? La palabra profética, la Biblia, que es más segura, a la cual harías bien en estar atentos. Ayúdanos, Señor. En otras palabras, algunos me dicen, ¿por qué no cree usted en profecías? No es que no crea. Entonces aprovecho para decir lo que voy a decir. Mire, cada profecía que usted oyó, escuchemos, cada profecía que escuchemos, tiene que ser cotejada. Tiene que ser cotejada con la palabra de Dios, con la Biblia. Nadie dijo amén. Para saber si esa profecía es de Dios o no es de Dios. Oye, mucha gente dice, Dios me dijo. Hoy mucha gente dice, el Espíritu Santo me reveló. ¿Está bien? Pero hay que estar seguros. Hay que estar seguros que lo que Dios le reveló o me reveló esté en la palabra de Dios. Porque dice, tenemos también la palabra profética más segura. Más segura. O sea, una profecía puede ser insegura, no puede ser verdad. Mire, yo conocí una señora hace varios años, ancianita, ya grande. Le preguntaban, ella era presbiteriana. Le preguntaban, oye María, ¿tú por qué eres presbiteriana, María? Y ella decía, ¿por qué Dios es presbiteriano? Porque Dios es presbiteriano, contestaba. Yo le decía, pruébeme que Dios fue presbiteriano. ¿Cómo puede usted probar que Dios fue presbiteriano? ¿Verdad que no se puede? ¿O sí se puede? A ver, los presbiterianos que están aquí. Mire, el argumento está bonito, pero pruébalo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar ¿cómo? 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 Lea otra vez 19, versículo 19, ahí está. Gloria a Dios, gloria, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Mire San Juan, vayamos por favor, San Juan, capítulo 8, versículo 12, el Señor Jesús les habló y les dijo, yo soy la luz del mundo, yo, dice Jesús, no hay otro, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Jesús es la palabra. Jesús es la palabra que se encarnó. El verbo se encarnó. Es lo que enseña San Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y ahora dice, yo soy la luz del mundo. Hermanos, la palabra nos guía, nos ilumina. Las tinieblas o la oscuridad representan el mal, representan el engaño, representan el peligro. Dice la Biblia que la luz prevalecerá. Que la luz prevalecerá contra las tinieblas. Gracias a Dios. Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandecerá. Otra versión dice prevalecerá. La luz en las tinieblas resplandecerá y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Hoy estamos viviendo tiempos de oscuridad en muchos aspectos. Y hay una profecía en Isaías 60, versículo 2. Hay una profecía tremenda. Dice, he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será la vista de mi gloria. Los hijos de Dios, el pueblo cristiano, los estudiantes de las Sagradas Escrituras, usted que estudia la palabra, mire, hoy hay muchas tinieblas en el área moral, muchas tinieblas, pero dice sobre ti. Son los hijos de Dios. Y Cristo nos dejó una encomienda. Mateo 5, 14 al 15. Mire la encomienda que nos dejó el Señor. Mateo 5, 14. Vosotros sois. ¿Qué encomienda? ¿Qué paquete? ¿Qué responsabilidad? Vosotros sois la luz del mundo. Y acuérdense que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino sobre un candelero, sobre la mesa, y alumbra a todos los que están en la casa. Así, alumbre vuestra luz. ¿Qué encomienda? Si no lo sabía, ya lo sabe. Si lo había olvidado, ya lo recordamos. No se desanime. Pídale a Dios su ayuda, Él se la va a dar. Entonces, número 1. Dios quiere que le conozcamos. A través de su palabra es el camino para conocerle. Número 2. Para conocer a Dios necesitamos discernimiento. La Biblia nos da ese discernimiento. Número 3, la palabra de Dios, como ya dijimos, está al alcance de todos. Está al alcance de todos hoy. Mire, hace
40 a 50 años, todavía se creía que si una persona leía la Biblia, se volvía loquito. Se volvían locos. Así hace 50. Pregúntele a un abuelito que haya sido cristiano. No habían Biblias, no había. Unos pocos eran los que tenían el privilegio. Hoy hay Biblias. Hoy no hay excusa. Hoy la palabra de Dios está al alcance de todos. Y la palabra de Dios es nuestra guía y es nuestra luz. Recordemos Filipenses 3, segunda de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruir. ¿Para qué? Para que la persona de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios sea perfecta, preparado para toda buena obra. Déjeme decirle algo y con esto termino. Miren, la Biblia, palabra de Dios, es el único libro que cuando lo leemos o cuando lo estudiamos, el autor está con nosotros. La Biblia es el único libro que cuando usted lo lee, lo estudia o lo memoriza, el autor está con usted. Ningún otro libro le da esa bendición. ¿Sabe por qué? Porque el autor es el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios hablaron, escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y la Biblia nos lleva a la salvación. Y en este versículo que estamos leyendo, Pablo le dijo a Timoteo, su discípulo, desde la niñez has oído, has tenido las Sagradas Escrituras. Y esas Escrituras te pueden hacer sabio. Mire, hay hombres y mujeres con poca preparación académica, pero como han leído, como han estudiado, tienen una sabiduría fabulosa. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, lea la Biblia, estudie la Biblia, no como una novela, no como un libro de literatura, no como un cuento, no como el periódico, en oración y con la seguridad, con la certeza que la Biblia es lámpara, es lumbrera y que en ella, a través de ella, vamos a encontrar dirección, orientación para nuestra vida. Amén. Entonces, les animo, haga nuevos compromisos. Mire, hay muchos estudios bíblicos que a usted le faltan. Piense en lo que hizo Pablo. Piense qué puede hacer usted para que también en su agenda muy llena, en su día muy lleno, en su día que no le alcanza las horas, pueda haber un tiempo para meditar, para pensar, para orar, para buscar conocer a Dios a través de su santa y de su bendita palabra. Amén. Bueno, el calor nos pone así, lo entiendo. Póngase de pie, vamos a orar. Mejor. Padre, en esta mañana te damos gracias porque cada vez
que abrimos tu palabra, tú nos orientas, nos enseñas, nos guías, y hoy no ha sido la excepción. Muchas gracias. Confirma este mensaje en nuestra vida, nuestro corazón y en nuestra mente. Y lleva a tu pueblo con tu bendición y con tu gracia. En el nombre de Jesús, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.